Idi Amin. Las excentricidades y la crueldad del dictador africano. Arrogante, desbocado, cruel, asesino de masas y personaje mediático que se autoproclamó como el último rey de Escocia. En 1971 Idi Amin dio un golpe de estado. Prometió que llamaría a elecciones diciendo que era un militar, no un político. Pero a medida que pasaban los meses, la palabra elecciones se fueron borrando de su vocabulario y se perdieron en el horizonte. Tuvo 9 esposas, mató a los ex de sus mujeres y también a alguna de ellas. Fue sanguinario y déspota. Cada vez que había que presentarlo en cualquier acto público o cuando aparecía había que decir esto: presidente vitalicio, jefe de las Fuerzas Armadas, mariscal de campo, doctor, VC, DSO, EMC, señor de todas las bestias de la tierra y de todos los peces del mar, conquistador del Imperio Británico de África en general y de Uganda en particular, y último rey de Escocia. Así se presentaba Idi Amin, dictador ugandés durante buena parte de los años 70. Fue reconocido por varios gobiernos de Occidente y un buen día tomó su avión y llegó de improviso a Inglaterra. El protocolo se activó rápido y esa misma noche cenó en el Palacio Real con la reina y el primer ministro. Debería avisarnos con más tiempo la próxima vez, así lo recibimos como corresponde. ¿Qué lo trajo a nuestro país?, le preguntó la reina y Ami respondió con sarcasmo, que en Uganda es casi imposible conseguir buenos zapatos de talle 48. También fue en visita oficial al Vaticano y fue con uniforme militar cargado de medallas y condecoraciones, charreteras y cordones dorados. Decenas de ellos colgaban de su pecho ancho, pero ninguna de esas condecoraciones había sido otorgada por nadie más que por él mismo. Era adicto a mandar telegramas a diferentes personajes del mundo. A Richard Nixon en medio del Watergate le escribió: si tu país no te entiende, vení a ver a papá Amin, que te quiere mucho, y cuando está en peligro la estabilidad de una nación, la única solución, por desgracia, es encarcelar a los jefes de la oposición. A Kurt Waldheim, secretario general de la ONU, le mandó una misiva en la que le decía: mi apoyo a la figura histórica de Adolfo Hitler, que cometió el único y grave error de perder la guerra. También envió sendos telegramas a Leonid Brezhnev y a Mao Zedong en medio de las tensiones entre la URSS y China, que decía: últimamente medité mucho sobre ustedes. Me preocupan. Me gustaría verlos felices. Si necesitan un mediador, acá me tienen. No podemos delimitar si este tipo era un genio del sarcasmo, o alguien con capacidades mentales e intelectuales disminuidas en su máxima expresión. En Uganda se hacía lo que él decía. Los ministros tenían que obedecer sus órdenes. Un ministro de Justicia se enteró por la radio de su nombramiento. No existía posibilidad alguna de que se negara. Pocos meses después, cuando se produjeron las primeras desavenencias, Idi Amin ordenó que el ministro muriera en un accidente automovilístico, y ya que iban a provocar el siniestro, lo mejor era subir a varios enemigos más a ese auto. Así cayeron un obispo y un titular de otra cartera. Pero el ministro de Justicia salvó su vida escapando a Kenia un día antes, aunque nadie le había avisado. No era necesario. Era evidente que pendía sobre él una virtual pena de muerte. Alguna vez un ministro de Economía le presentó unos números fatales. El país estaba quebrado. Idi Amin se levantó de su silla furioso y gritó: estoy cansado de que los ministros me vengan a retar. Si la plata no alcanza, fabriquen más, o para qué tenemos las máquinas que los hace. El ministro de Economía partió al exilio apenas salió de la reunión. La prudencia le indicó que ni siquiera debía pasar por su casa. Un caso especial fue el de Elizabeth Bagaya, hermosísima y muy capaz, hija del rey de una de las tribus más importantes del país. Ella era abogada y fue la primera ugandesa en graduarse en Oxford. Fue embajadora en París, en la ONU y, finalmente, ministra de Relaciones Exteriores. En el medio mantuvo un romance con Idi Amin. Él salió por la radio anunciando que tenía intenciones de separarse de 3 de sus 4 esposas. El antecesor de Elizabeth en la cartera no llegó a renunciar. Desapareció. Lo encontraron semanas después a orillas del lago Victoria comido por los cocodrilos. Después de un tiempo, la relación entre Amin y Elizabeth se deterioró y dijo en cadena nacional: nuestra ministra de Relaciones Exteriores ha cubierto de vergüenza al país. Fue descubierta haciendo el amor con un blanco en los baños del aeropuerto de París.
queda fulminantemente despedida. La mujer había tomado la sabia precaución de cruzar la frontera hacia Kenia unas horas antes. Elizabeth luego participó desde el exterior en el derrocamiento de Amin. El dictador sufrió varios atentados pero siempre consiguió salir ileso. No así sus acompañantes, ni sus guardias de seguridad. Se vanagloriaba de su inexpugnabilidad, como si tuviera un superpoder, como si esa buena fortuna fuera un argumento más de su condición cercana a la deidad. A pesar de eso, Idi Amin tomaba sus recaudos. Vivía en un estado de paranoia permanente, bastante justificado, no dormía 2 veces seguidas en la misma casa, no se sabía en qué lugar tendría las reuniones, nadie podía contactarse con él. Amin llamaba a sus ministros y secretarios desde sus escondites y guaridas, y estos debían estar disponibles las 24 horas del día para él. Cuando se exilió, mantuvo esa costumbre nómada. Y pese a la lejanía, soledad y seguridad de Arabia Saudita, él siguió con su paranoia. Así como no se sabe con exactitud el número de víctimas del dictador, tampoco se conoce cuántos fueron sus hijos. Algunas fuentes hablan de 54 y otras de 41. El hijo mayor durante años dirigió un grupo insurgente que desde las fronteras ugandesas trató de tomar el poder. Sus esposas fueron 7. Varias de ellas simultáneas, era polígamo. Con las 3 primeras se volvió a casar en sus primeros meses en el poder. Su intención no era renovar el vínculo o hacer una nueva demostración de amor, de hecho se separó de ellas poco después, sino para poder televisar el evento en su país y conseguir que le hicieran buenos regalos. Con su 5ª esposa mantuvo una relación tormentosa que terminó en ruptura. Luego de que el matrimonio se disolviera no se supo de ella por unos días hasta que apareció en el baúl de un auto. Llevaba casi una semana muerta, había sido decapitada y estaba desmembrada, sus brazos y piernas se amontonaban en una bolsa plástica. En 1975 se casó con una joven bailarina desnudista de 19 años. El antiguo novio de la chica apareció muerto a los pocos días. Las excentricidades, los momentos graciosos, los excesos y frivolidades son inagotables. Sin números exactos, los cálculos fluctúan entre las 100.000 y 300.000 víctimas. En los años 70 los dictadores tenían mucha competencia. Fue un dictador brutal, un asesino de masas. Sus víctimas eran líderes religiosos, periodistas, artistas, altos ejecutivos, jueces, abogados, homosexuales, estudiantes e intelectuales, presuntos delincuentes y extranjeros. En esta atmósfera de violencia mucha gente fue asesinada por motivos criminales o por simple placer. Persiguió a las minorías, a los opositores, a los que osaban contradecirlo, a los que les caían mal y hasta a los que no conocía que por si acaso los mataba. Ordenaba torturas y asesinatos con frecuencia diaria. Sobre él se tejieron los más diversos rumores. Se dijo que era caníbal. Aunque algunos de sus seguidores decían que esto era mentira porque a Idi Amin la carne humana le parecía demasiado salada. Las torturas se realizaban en edificios céntricos que, por el calor asfixiante, tenían siempre las ventanas abiertas. Desde la calle se escuchaban los gritos y gemidos de las víctimas y hasta los disparos de los torturadores. Uganda se fue empobreciendo aún más bajo su liderazgo. Al principio echó a los hindúes de su país. Más de 50.000 personas debieron exiliarse y sus negocios y fábricas casi todas prósperas quedaron en mano del Estado o de amigos del dictador. Todos esos negocios sucumbieron con velocidad. También expulsó a los europeos y a miles de africanos que habían elegido Uganda para vivir. El terror de Idi Amin no duró demasiado si se lo compara con otros gobiernos vitalicios de la región con dictadores que se mantienen a cargo por décadas. Él aguantó tan solo 8 años. En 1978 el número de partidarios y asociados de Amin se había reducido significativamente, y se enfrentaba a una disidencia cada vez mayor, y Tanzania atacó junto con varios grupos de exiliados ugandeses que se habían unido en el Ejército de Liberación Nacional de Uganda. Amin tuvo que retirarse a pesar de la ayuda militar de la Libia de Gaddafi. Idi Amin escapó de Uganda. Su reinado atroz había finalizado. Primero quien le brindó una guarida fue el libio Gaddafi, después en Arabia Saudita donde bajo el calor del sol abrasante y de los petrodólares permaneció protegido en la ciudad de Jeddah. En sus últimos años pidió impunidad para regresar a Uganda pero le fue negada. Debía pagar por sus crímenes. Murió en el 2003 en Jeddah sin haber sido juzgado por los cientos de miles de muertes que provocó.
Suscríbase por favor para apoyar el canal y coméntenos sus impresiones. Gracias por ver el video.